Y yo te pedí que habláramos del tema porque es un tema que tú conoces y es el tema, obviamente, del concilio divino. Bueno, Edgar, yo creo que lo primero que la gente debe de entender son dos cosas. La Biblia fue escrita para ti, pero no fue escrita a ti. Eso es algo que dice John Walton. Eso es un dicho de John Walton. En otras palabras, tú no eras el que recibía estas escrituras de buenas a primeras. Nosotros estamos separados culturalmente y obviamente cronológicamente miles de años de este contexto teológico. Entonces, para nosotros es muy difícil entender el significado original de muchas de estas cosas que nos dice la Biblia. Dejar que la Biblia estuviera desnuda, que la Biblia diga lo que dijo en el contexto en el que produjo el texto, dentro del contexto cultural, dentro de los jugos culturales. Entonces lo que Heiser hacía era que veía lo que se había escrito en ese tiempo, la manera en la que las palabras se trataban, la manera en la que una persona como Moisés hubiera entendido X, Y, Z. Dios quiere tener una familia, no porque la necesita, porque Él ya es un ser perfecto, o sea, Dios es acto puro, y dentro de la comunidad de la Trinidad no le hace falta nada. Pero Él es tan amoroso, tan bueno que Él sabe que es mejor para nosotros, no para Él, existir. Y no solo nosotros, sino también la familia inmaterial que Él crea, o la familia sobrenatural que Él crea, que es la primera que Él crea. No se nos dice cuándo se crea esta familia, pero nosotros sabemos que allá habían seres inmateriales antes de nosotros, los seres humanos. Y entonces Él crea dos familias, una familia sobrenatural y una familia natural o una familia física. ¿Y qué sucede con esta familia sobrenatural? Se supone que ellos deben de llevar a cabo ciertas tareas dentro de la creación, de la misma manera que nosotros. Nosotros hoy en día tenemos tareas que Dios nos da. ¿Cuál es la tarea número uno que nosotros tenemos de hacer ahora? Hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, ¿qué es el concilio divino? Es este conjunto de seres que debían de regir territorialmente y llevar a cabo ciertas tareas en nombre de Yahvé para poderle demostrar a estos seres sobre los que ellos estaban que la gloria se le debe a Yahvé. Esta es la idea del concilio divino. Vamos a ir al Salmo 82. Les voy a mostrar un par de cosas acá. Si ustedes pueden ver mi mouse, ahí está una rueda anaranjada. Esta Biblia de aquí arriba es la Biblia textual, la cuarta edición. Esta Biblia de acá abajo es la nueva versión internacional, pero tiene una interlineal. ¿Ok? Como vemos aquí viene el hebreo y viene el griego acá abajo. Vamos a utilizar esto. Vamos a ir al Salmo 82 y vamos a leer algo bien particular. En el Salmo 82, la Biblia, los manuscritos del Mar Muerto, que son todavía mucho más fidedignos que la versión masoreta que ha sido adulterada desafortunadamente, no por muchos de estos masoretas judíos, no, nos dice lo siguiente. Si ustedes pueden ver acá, dice, Elohim se levanta en la reunión de los dioses. Y aquí dice literalmente Elohim. Es más, vamos a ver si lo podemos ver. Aquí dice literalmente Elohim. Dice, Elohim se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, hasta las versiones más pasadas por agua, como la nueva versión internacional. Dice, ¿qué es lo que dice? Dios, Elohim, preside en el consejo celestial. Entre los dioses, dicta sentencia. Edgar, vamos a darle clic a la palabra Dios acá. Y nos lleva a la interlineal, que nos dice... Dios, vamos a quitar este cuadrito y vamos a volverlo a hacer acá. Tú lo ves acá, la palabra es Dios, vamos a volverlo a hacer acá grande. ¿Y qué dice? Elohim. Esta es la palabra Elohim. Y este se está refiriendo a ¿cuál Dios? A Yahvé. Si le damos clic a la palabra dioses, nos lleva a la interlineal una vez más. Y la palabra acá, los dioses, es Elohim. Elohim. Boom. ¿Qué nos está diciendo esto? Es la misma palabra, pero se utiliza en dos maneras diferentes. Porque como el español, el hebreo nos deja saber que si lo que se está refiriendo a la palabra es plural, entonces la palabra es plural. Tú no puedes estar en medio de uno solo. Tienes que estar en medio de varios. Y Yahvé, Elohim, preside en el consejo celestial entre los dioses, dicta sentencia. Aquí vemos una prueba textual de que la palabra Elohim se está utilizando en el mismo versículo. Gente, por favor, acuérdense que la Biblia no está escrita en español tampoco. Lo que ustedes están leyendo, lo que yo estoy leyendo, lo que Edgar lee, es una versión que ha tenido que ser interpretada y los comités de traducción tienen que tomar decisiones. Es la manera que la traducción trabaja, punto. Nadie está tratando de quitarle versos a la Biblia o cambiar palabras. Es cómo trabaja la traducción bíblica y la crítica textual, punto. Ahora, de regreso acá. Entonces vemos aquí que Dios preside en el consejo celestial entre los dioses, dicta sentencia. Entonces, si Dios, Elohim, está entre los Elohim,
La palabra Elohim no puede referirse a omnipotencia, omnipresencia, eternalidad, a aceidad, no puede referirse a nada de estos atributos. Entonces, ¿de qué se trata? Si nosotros seguimos bajando, nos damos cuenta que aquí se dice, yo les he dicho, ustedes son dioses. Una vez más, acordémonos que este pasaje Jesús lo cita en el Nuevo Testamento. Correcto. Ustedes son Elohim. Ustedes son Elohim. Todos ustedes son hijos de Elión, el Altísimo. Entonces acá se utiliza un nombre diferente para Yahvé. Pero entonces nos estamos dando cuenta que hay un uso de la palabra diferente de Elohim. Ahora después acá en el versículo 8 dice, levántate Elohim y juzga la tierra, porque tú eres dueño de todas las naciones. Y acordémonos que cuando vemos la palabra Elohim, nosotros siempre escuchamos en el Antiguo Testamento que tiene algo que ver con las naciones. Acá vemos acá, levántate, oh Dios, levántate, oh Elohim. La palabra D-I-O-S con mayúscula que está en nuestra Biblia es la palabra Elohim, pero ¿cómo es que la palabra dioses también es la palabra Elohim? Entonces nosotros estamos viendo acá que la palabra se utiliza. Si vamos al Salmo 89, nos da muchísima más claridad, porque si vamos al Salmo 89 nos damos cuenta que dice aquí, Dios, terrible en el consejo de los santos. Estos santos son los mismos Elohims, pero estos santos son esos seres celestiales que se suponía que debían traerle gloria a Yahvé, temido por todos los que están a su alrededor. ¿Quiénes están alrededor de Yahvé? Su concilio celestial, su consejo celestial. Si no me creen, vayan a ver el Salmo 82 que acabamos de ver, porque les estoy dando a ustedes paso a paso. Ustedes absolutamente no me tienen que creer nada. Cuando termine este live stream, ustedes agarran su librito y los libritos que yo les voy a regalar y ustedes se van ahí como los berianos y se ponen a ver si lo que este barbón está diciendo es verdad o no. Ok, ahorita suspendan juicio, manténganse agnósticos a lo que estamos diciendo, porque esto siempre le da a la mayoría de las personas un shock teológico, porque les estamos sacudiendo su fundamento teológico que mamá y papá y que el tipo que le trajo pizza en la escuelita dominical le viene diciendo por 10 años. Y esto es normal, me pasó a mí y le ha pasado absolutamente a todos los que se han adentrado a estudiar la Biblia como Dios manda. Vamos a ver Salmo 89. ¿Por qué? ¿Quién en polvo será comparado a Yahvé? Esta palabra Yahvé es el ayúdame, porque yo soy medio. Tetragramatón, ok, comparable, es la palabra que nosotros vemos que es usualmente traducida como Señor con mayúscula o en Dios en todas mayúsculas en nuestras Biblias, como Yahvé. ¿Quién entre los hijos de Dios? ¿Quién entre los hijos de Dios llegará a ser como Yahvé? Estos hijos de Dios, damas y caballeros, no somos usted y yo. ¿Quién entre los seres celestiales? Bnei Elim. Esta frase en hebreo, Bnei Elim o Bnei Elohim, lo que nos deja saber es que estos son los santos o los seres celestiales o los guardianes que están alrededor del concilio de Yahvé. Lo vemos en las escrituras, damas y caballeros, no lo inventó Pacheco, no lo inventé yo, no lo inventó Heiser, está en sus escrituras. Desafortunadamente, muchas de nuestras traducciones hoy se basan en el texto masorético y no en el texto más fidedigno que viene de los manuscritos del Mar Muerto. Pero continuamos porque no solo tenemos esto. Por ejemplo, si nosotros vamos a Primera de Reyes 11, nos damos cuenta, aquí sencillo, Edgar, nos damos cuenta, si vamos a Primera de Reyes capítulo 11, nos damos cuenta que tenemos una lista de Elohim. Tenemos una lista de estos seres inmateriales que se suponía que debían de estar llevando a cabo ciertas cosas dentro del concilio de Yahvé, pero se han revelado. ¿Cuándo sucedió eso? Vamos a ponerle un pin a eso y vamos a hablar de eso un poquito más tarde, pero ahorita mismo vamos a ponerle atención a esto. Porque me abandonaron y sacrificaron vamos a ver el zoom acá, sacrificaron a Astaret. A Astaret, abominación de los sidonios, y a Quemos, ídolo de Moab, y a su rey, el ídolo de los hijos de Amón. Entonces tenemos esa serie de palabras, pero si nosotros vamos a la Nueva Versión Internacional, vemos que está agarrado el texto correcto y nos ha mostrado que Astaret, la diosa de los sidonios. Si le das clic acá, ¿cuál palabra nos aparece acá en la interlineal? ¡Boom! Elohim, Eloé, Elohim, que ese es la palabra raíz de los sidonios. Ok, entonces la diosa de los sidonios es el Elohim de los sidonios. A Quemos, el Elohim de los moabitas. No es una estatuilla de lo que estamos hablando acá de yeso, papá. Estamos hablando de un ser sobrenatural que está sobre los moabitas. Es un ser sobrenatural que está sobre los sidonios. Ahora, ¿son estos los nombres reales de estos Elohim? Probablemente no, pero son los nombres con los que estos Elohim se han revelado, porque estos Elohim, adivinador, Edgar, ¿de dónde aprenden ellos? Del mismo Yahvé. Y Yahvé le dijo a Moisés,
su nombre. Nosotros nos hemos dado cuenta que estos seres todavía utilizan las mismas tácticas antes como las que hoy como las que utilizaban antes. Es más, vamos a Moloch. Acuérdate que Moloch era al que le quemaban los niños, ¿verdad? Estamos hablando que este es el dios de Planned Parenthood del día de hoy, el dios de los abortos. Ahorita mismo le damos clic acá, que aparece una vez más, damas y caballeros, que no les den gato por liebre, Elohim. No lo digo yo, ese es Moab, el dios, el Elohim de los amonitas. Entonces, ¿qué rayos hacemos ahora que sabemos que utilizamos la misma palabra para Yahvé, que es Elohim, y la misma palabra para los otros dioses? Y acordémonos que esto es lo que tenemos que hacer con el lenguaje que tenemos, porque no tenemos otra manera, a menos de que comencemos a pensar en términos de Elohim con su definición correcta. Estamos viendo que estos seres divinos, estos seres celestiales, también son descritos como Elohim. Pero no solo eso, también vemos que estos seres son descritos como Elohim, pero también se les da una connotación negativa. Lo vimos acá, como los dioses de los amonitas, de los moabitas, etc. Pero si nosotros vemos el versículo que Pablo cita con relación a los demonios, y este es uno que Pablo cita en Colosenses 1:16, capítulo 1, versículo 16, dice, sacrificaron a demonios. ¿Cuál es la palabra demonios acá? Esta palabra es la palabra Shedim, y la palabra Shedim es algo así como una entidad protectora, como un guardián territorial. Claro. Quiero que te acuerdes, y a toda la gente que está en la audiencia, que se acuerde sobre guardián territorial y que se acuerde sobre territorio y naciones, porque vamos a estar hablando sobre lo que se conoce como la geografía cósmica. Entonces, déjame hacer una preguntita ahí. Dale. A ver, yo creo que le ha volado la cabeza a varios. Es un tema de verdad impresionante. Pero nosotros, Jorge, no sé, por tradición estamos acostumbrados a hablar de ángeles. En general, ángeles, ¿no? Estos tíos que tú me estás mencionando acá, ¿eran ángeles? Ok, entonces vamos a ver, mira, vamos a ver. Esto, ¿lo estás viendo acá en la pantalla? Esto es un gráfico que me hizo mi compa, el Alan Sánchez del Pidos. Ajá, el Pidos. Esto que estamos viendo acá, Edgar, es la jerarquía divina. Arriba tenemos a Yahvé, tenemos a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos a Elohim, tenemos a el Elohim. El Elohim que es único. No hay otro Elohim como él. Es lo que dice la Biblia una y otra vez. Cuando comenzamos a intercambiar la palabra Elohim, donde la Biblia dice Dios, donde va la palabra Elohim, comienzas a tener sentido todo esto. El Elohim, que no hay otro Elohim como él, el que es único, está arriba. Después tenemos a Benei Elim, o tenemos estos Elohims, que son seres espirituales, dioses entre comillas, y vi un comentario ahí que la gente dice, no es genoteísmo, porque no estamos hablando de un montón de dioses iguales, estamos hablando de seres creados que son Elohim en el sentido que debían de regir ciertas zonas territoriales, son los hijos de Dios, y estos tienen un rango intermedio e incluyen seres celestiales con tareas más significativas en el cosmos. Y después tenemos a los Malachim, que en el Nuevo Testamento se les usa la palabra ángelos, que son los ángeles, que son los que hemos popularizado en los últimos 2000 años. El problema es que cuando llegamos al Nuevo Testamento, estas dos categorías de los Benei Elim y los ángeles están encapsuladas dentro de lo que llamaríamos nosotros el concepto de ángeles o ángelos en griego koiné. Pero el problema es que después Pablo también cita a estos hijos de Dios, a estos Benei Elim. Acordémonos que Pablo tenía la cosmovisión de Deuteronomio 32 flotando en su cabeza. Por eso es que él dice poderes, principalidades, usa terminología territorial para estos entes que estaban sobre estas otras áreas geográficas. Entonces, Yahvé, arriba, nadie se va a poner a hablar sobre esto. Después tenemos a los Benei Elim y después tenemos a los ángeles. Estos pueden ser Malach o Malachim. Y dentro de los hijos de Dios tenemos otros seres, ¿verdad? O sea, entre los hijos de Dios y los ángeles podemos tener arcángeles, podemos tener a serafines, podemos tener a querubines. Dentro de esos dos términos, acordémonos que la palabra ángel tampoco conlleva un conjunto de atributos, Edgar. Es simplemente un trabajo. Es una labor. Esa es la base de la pirámide y son responsables de deberes menores como mensajerías. Son los que llevan mensajes. Eso es lo que es un ángel. Pero en el Nuevo Testamento, obviamente por la falta de palabras que encapsulen a los Benei Elim, todos están dentro de palabra que conocemos en el Nuevo Testamento como ángel. Yo tengo una pregunta ahí, mi querido Jorge. Perdóname que te interrumpa, pero es que tengo muchas dudas y me gusta mucho que estés aquí. A ver, Génesis 6 dice las traducciones hijos de Dios. Nosotros hemos tenido un debate por siglos de quiénes son esos hijos de Dios y algunos dicen son ángeles, pero por lo que me estoy dando a entender no son ángeles en el estricto sentido de la palabra, sino que serían Ben Elohim, ¿no?
Ujú. Y la segunda pregunta que me surge es, ¿dónde está dentro de este rango, dónde quedaría lo que nosotros llamamos Satanás? Ok. O los ángeles caídos, a los que Ok. llamamos ángeles caídos, ¿ves? Genial, genial. Entonces, aquí eso es lo que voy a darte un poquito de contexto. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cómo trabaja todo esto, un israelita antiguo, Edgar, si tú le preguntaras por qué es que el ser humano es tan corrupto, no te hubiera dicho nada más porque dejamos entrar el pecado a Adán como cabeza federal, dejó entrar el pecado a la humanidad en el jardín del Edén. Eso hubiera sido una tercera parte de la respuesta que hubiera dado. Son 3 rebeliones. La del jardín del Edén, que es la del hombre, ¿verdad? En contra de Yahvé, incitada por Nahash, ¿verdad? Porque pues obviamente la Biblia nos dice que es Satanás hasta el Nuevo Testamento. Acordémonos que la revelación de la Biblia es progresiva. Entonces no podemos decir que leemos en Génesis que fue Satanás, porque no hay ningún lugar en el Antiguo Testamento que Satanás se llame Satanás. Se llama Hasatán, que es el adversario. Es hasta el Nuevo Testamento, después de lo que llamaríamos nosotros el periodo intertestamentario, que el concepto de Satanás comienza a tomar forma dentro de la teología hebrea. Pero eso es una historia, eso es un show eso es un tema para otro show. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Incitado por el Nahash, Eva toma la fruta, Adán se la come, comienza la destitución del hombre, entra el pecado, ok, a nivel humano, pero sabemos que había pecado a nivel sobrenatural, porque este ser, esta entidad es más. Vamos a entrarnos un poco sobre este concepto del Nahash, ¿verdad? ¿Por qué era que una mujer no estaba con la peluca parada cuando una serpiente viene y se le acerca y le habla sobre esta fruta? Entonces, la oficina de Yahvé en la tierra era el jardín del Edén. Desde esta montaña cósmica se suponía que debía de haber una relación entre el hombre y su creador. Pero Yahvé no vino solo. Yahvé trajo su concilio. Ellos estaban acostumbrados a tener una relación, ¿no?, con otros entes espirituales, y uno de estos era el Nahash. Y debemos de entender que estos seres que vemos en mitologías antiguas, que son representados como serpientes, era la manera en la que estos seres se materializaban. Es este concepto de estos seres sobrenaturales que se pueden materializar. Esta Nahash era un guardián del trono de Yahvé en la tierra. Y él se rebela contra Yahvé. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero sabemos que todavía tenía acceso al jardín y tenía acceso a Adán y Eva. Si nosotros nos adelantamos 3 capítulos más, después nos damos cuenta que los hijos de Dios, los Benei Elim, toman forma física, y la gente me va a decir, pero ¿cómo es esto? Esto es una fábula, es un libro de ciencia ficción. Papá, ¿por qué es que cuando yo digo que estos seres se materializan y tienen sexo con las hijas del hombre, todo el mundo se vuelve loco? Pero cuando nosotros vemos que los ángeles se materializan para irle a decir a Lot que salga de ahí y se los quieren echar los bananeros estos de Sodoma, nadie dice nada. O cuando comen con Abraham. Exacto, cuando comen con Abraham, porque somos selectivos, porque estas ideas nos chocan. Por eso es que debemos de mantenernos agnósticos, dejar de pasar juicio y comenzar a ver la escritura como un todo. Y comenzamos a ver cómo se conectan estos puntos. ¿Qué sucede en Génesis 6? Los hijos de Dios, los Benei Elim, tienen relaciones con las hijas del hombre, tienen estos hijos bastardos, ¿cómo es que les llamamos? Los Nefilim. ¿Quién es uno de los últimos descendientes de los Nefilim? Goliat, ¿ok? Nosotros debemos de entender, es más, hasta el famosísimo, ¿cómo es que se llama? Se le dice que es descendiente de los Nefilim, Gilgamesh, ¿ok? Entonces estamos hablando que es más, la Biblia les llama los hombres de renombre. ¿Por qué? Porque eran especímenes semi-humanos que tenían una capacidad física y que tenían otro tipo de poderes. Es más, cuando comenzamos a ver la realidad que las escrituras nos dicen esto, nos comenzamos a dar cuenta que tal vez los griegos no estaban tan locos. Bueno, yo soy muy sincero, Jorge, de que así como lo cuentas, muchas cosas en el contexto cultural hacen clic, ¿ves? Exactamente, inmediatamente. Sí. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos sobre Zeus, que estaba en la montaña. ¿Por qué era que los antiguos tenían esta idea de pensar que los dioses vivían en la montaña? Porque antes no podías ir a escalar el monte Everest. Entonces, cuando la gente veía el pico de la montaña y veía que había nubes y veía que se conectaba el cielo y la tierra, obviamente iban a deducir que ahí era donde vivían los dioses. Es más, si nosotros nos adelantamos otros 5 capítulos en Génesis y nos damos cuenta que la perdición del hombre viene por medio de esos bastardos que en realidad terminan siendo los demonios que conocemos hoy, porque pues obviamente estos seres no se suponía que debían de existir. Entonces Dios crea el Tártaro, crea este lugar para que estos demonios, estos Nefilim, el espíritu incorpóreo del Nefilim,
termine Qué raro, teniendo... porque Pedro el apóstol usa la palabra tártaros. Ajá, exactamente. Usa la palabra tártaros para estos seres que están encadenados. Exactamente, porque es más, Pedro cita a Enoc. ¿Por qué? Porque depende del contexto cultural, del conocimiento general que había de esa comunidad, de esa generación, de esa gente.